¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Armando Radley Zúñiga y en esta ocasión voy a hablar sobre lo que es ANOVA de un factor para la materia de Estadística Inferencial 3, la clase impartida por el ingeniero Morales, y de esta forma iniciamos. La primera pregunta que nos hace dice: a continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos de Ancient Races of the Thebaid de Thompson y Randall Masiver. Supongo que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. En este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Bueno, aquí para contestar la pregunta A, sería: la información fue categorizada acorde a una característica. Si la información fuera categorizada acorde a 2 características, se tomaría un análisis de 2 vías. Esa es la razón por la que se dice de una vía. Para contestar el inciso B, sería: el término análisis de varianza se refiere al método en que se prueba la población de igualdad que usa 2 poblaciones diferentes para estimar la varianza. Aquí tenemos lo que es la información, como lo teníamos en la pregunta. Aquí lo pusimos en Minitab. Sería nada más lo único que hacemos es nos vamos a Stat, ANOVA y una vía o one way. Ok, aquí sería, como lo tengo todo en una sola columna, voy a cambiarlo aquí. Dice que las respuestas están en una sola columna para todos los niveles. Entonces, aquí sería anchura y aquí sería año. Nada más le damos aquí, checamos que diga 2K. Ok. Y nos avienta lo que son los gráficos y nos da aquí la información. Aquí en este caso nos está dando lo que es la media. Nos arroja la media del año 150, la media del año 400 antes de Cristo, 1850 antes de Cristo y el 150 antes de Cristo. Y aquí nos da nuestro valor F y nuestro valor P. Bueno, ahora con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería: ¿cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las 3 medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1. Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Aquí la respuesta es no. Se sabe que los 3 datos son lo mismo, pero no se sabe exactamente qué específicamente es diferente. Igual en esta parte de aquí nos da lo que es la media y tenemos los mismos datos del ejercicio pasado.
La siguiente dice medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón, de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling, y La guerra y la paz, de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escuela de Flesch, así como los resultados de la calculadora Texas Instrument del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Aquí dice el valor P es de 5.6213 menos 4. Entonces el resultado vendría siendo 0.0056213335. Nos comenta que si P es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. En este caso, sí es menor a 0.05, por tanto hay evidencia suficiente para rechazarlo. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación, se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Sería esto, mi valor F y mi valor P. Entonces, en este caso, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. El siguiente dice cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor, de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. ¿Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes de electricidad? Bueno, entonces tenemos que P es 0.0001. Ese sería el valor. Si mi valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de la afirmación de que los 3 suministros tienen la misma medida de voltaje. Ahora, para la otra pregunta, ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes de electricidad? No, ya que los aparatos no recibirán la misma electricidad suministrada. Ok, la siguiente sería lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles. Del problema del capítulo, se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros.
Bueno, igualmente aquí pasamos a pasar la información a lo que es Minitab. Aquí en este caso, bueno, vamos a checarlo. Aquí en este caso sería un poquito... Ok, aquí vamos a checar lo que es Minitab. Ok, aquí tenemos, en este caso, deja de ser de una sola columna y se convierte en 3. Aquí igual le ponemos en stat, ANOVA y one way. Pero en este caso, en vez de ponerle que la información está en una sola columna, se le va a poner que está en columnas separadas. Entonces, de esta manera, ponemos lo que son compactos, medianos y grandes. Checamos que diga 2K. Ok, nivel de confidencia es 95, ok, y le ponemos ok. Aquí ya nos da los intervalos, aquí las gráficas. Y tenemos ya la información. Bueno, de aquí sale la media. Tenemos nuestro valor F y nuestro valor P, que sería esto que está aquí. Entonces, ok, nos dice nuestra media de compactos, de medianos y de grandes, así como nuestro valor F, que es 0.40, y nuestro valor P, que es 0.676. La respuesta en este problema sería: no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Muy bien. Por su parte, en la pregunta número 12, menciona la lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación, se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Igual metimos nuestra información como en el paso anterior, y nos da lo que es el valor F y el valor de P. Aquí en esta parte me dice que el valor de F es 1.41 y el valor de P es 0.262. Por tanto, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. La 13 nos habla de tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. Nos dice: a continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida.
Igual, sería exactamente lo mismo. Sería checar aquí en Minitab. Sería anotar los datos de las millas. Aquí, bueno, en este caso sería milla 1, milla 2 y milla 3. Hacemos lo mismo. Vamos a stat, ANOVA, one way. Y igual, sería columnas separadas. Entonces, sería milla 1, milla 2 y milla 3. Entonces, damos OK. Y ya nos arroja lo que es la información. Tenemos los gráficos y tenemos la media. Bueno, es la información que lo tenemos aquí. Y ya nos menciona lo que es, bueno, aquí no se alcanza a apreciar bien, pero tenemos lo que es milla 1, milla 2 y milla 3, la media y nuestro valor F y nuestro valor P. Aquí en este caso existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que el profesor tarda al mismo tiempo en recorrer cada milla. La milla 3 tiene la pendiente, ya que los datos arrojan que el profesor tarda más en concretar la milla. Si se dan cuenta, aquí en la media nos aparece que la milla 1 aparece .283. En la milla 2, o la que está aquí en medio, aparece .449. Y en la milla 3, que sería la primera de arriba, sería .622. Entonces, pues se tarda más en concretar la milla 3. Por lo tanto, se llega a esa conclusión. La siguiente son emisiones de automóviles. A continuación, se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Bueno, las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, ¿parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero? Bueno, aquí me pasé al conjunto de datos 16, me fui al apéndice B y en el conjunto de datos 16 me arroja esta información, que es el de 4 cilindros, el de 6 cilindros y el de 8 cilindros. Pues es exactamente lo mismo. Se va a lo que es Minitab, meten la información y nos arroja la información. En este caso nos da el de 4 cilindros, el de 6 cilindros y el de 8 cilindros. Igual nos da lo que es el valor F y el valor P. Aquí en valor P nos da 0. En este caso dice: existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. De acuerdo con los datos, los números de cilindros sí afectan la cantidad de emisiones de gas de invernadero. La siguiente nos habla de nicotina en los cigarrillos. Dice: remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarrillos tamaño grande
de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia. Nuevamente, nos vamos al apéndice B del libro y al conjunto de datos 4. Aquí en esta parte nos arroja esta información. Bueno, nos vamos a Minitab, volvemos a anotar los datos, metemos los datos a Minitab y este nos va a arrojar la información. Tenemos la media del tamaño grande, del de 100 milímetros largo con filtro y los mentolados. Al igual nos da un valor F y un valor P. Aquí dice que sí existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo. Aquí se redondea, es 1.2560, se redondea a 1.26 en comparación con las otras medias. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esa conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Pero, pues, sí es un poco distinto aquí la media. Muy bien. Ahora sí. ANOVA de dos factores. Ahora sí vamos a hablar de lo que son de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuada es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Bueno, aquí nos hace la respuesta sería: la fecha es bidireccional porque la fecha de la tabla se categorizará en función de dos variables, en la edad y el sexo. Si la fecha solo se categorizó por una variable, entonces la fecha habría sido unidireccional. Pero como este no es el caso, está en función de dos variables, lo que es edad y sexo. Entonces por eso es que es ANOVA de dos factores. Bueno, interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ninguno fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Bueno, aquí tenemos lo que son las gráficas y la interpretación es: hay un efecto de interacción para que las dos líneas no tienen el mismo patrón sobre las diferentes categorías en el eje horizontal. Efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. ¿Qué concluye? Bueno, aquí está lo que es el extranjero y el nacional,
Y aquí tenemos lo que es compacto, mediano y grande. Tenemos los valores. Por tanto, no hay suficiente evidencia para rechazar que no haya efecto de interacción entre las variables. Para resolver esto en Minitab, pues nos vamos a estadística, ANOVA, modelo lineal general. Aquí en esta parte de aquí anotamos lo que son los tamaños del auto, si son extranjeros o nacionales, y si son compactos, medianos, etcétera, etcétera. Y en este caso nos da el resultado. Nos da un valor F, valor P. El valor F es de 0.41 y el valor P es de 0.669. Igual aquí para la gráfica, pues es ANOVA, gráfica de interacciones. Simplemente ponemos aceptar y ya nos calcula lo que es la imagen. La gráfica, perdón. Ok. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? El valor de P del efecto de tipo se da en la tabla. Se da en la tabla como P igual a 0.159. Igual aquí tenemos la tabla. Si P es esto, entonces si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. Aquí nuestro valor de P no es menor que el nivel de significancia. Entonces no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Ok. La siguiente es el efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Ok. En el estadístico de prueba nos da F igual a 0.44. Valor de P 0.655, que es mayor a 0.055. No rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las medidas de las lesiones en la cabeza. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Tenemos aquí la tabla. Hombres menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Igualmente tenemos lo que son los datos de las mujeres. Aquí nuevamente nos iríamos a lo que es ANOVA,
modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. En esta parte de aquí así irían los niveles de colesterol y aquí irían lo que son hombres y mujeres, y menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Igual en gráfica de interpretaciones nos va a dar lo que es la gráfica. Bueno, experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos, de acuerdo con datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Bueno, para la interacción, el estadístico de prueba es F igual a 41.38 y el valor de P es de 0. De manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.